Hay momentos en que una sola invención, una máquina, puede cambiar el rumbo de la historia para siempre. Hoy vamos a explorar cómo una tecnología se convirtió en la chispa de una de las disrupciones religiosas y sociales más grandes de todos los tiempos. Y es que esta no es solo una historia sobre fe, es, en el fondo, la historia de la economía de una revolución. Todo arranca en 1517, con un monje llamado Martín Lutero. Con preguntas como esta, que formaba parte de sus famosas 95 tesis, Lutero desafió de frente una práctica muy rentable de la Iglesia Católica, la venta de indulgencias. Básicamente se prometía la salvación a cambio de dinero. Y esa fue la chispa que encendió un fuego que se iba a extender por toda Europa. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone interesante. Lutero no fue el primero en intentarlo. Hubo otros reformadores antes que él. Gente como Jan Hus o John Wycliffe, que por cierto terminaron silenciados o directamente quemados en la hoguera. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hizo que el movimiento de Lutero no solo sobreviviera, sino que creciera hasta dividir el cristianismo occidental para siempre? Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué la reforma pegó tan fuerte, primero hay que mirar el lado de la demanda. O sea, por qué la gente estaba tan dispuesta, tan ansiosa por escuchar un mensaje diferente. En esencia, había dos factores clave. Por un lado, la Iglesia Católica funcionaba como un monopolio religioso, y como pasa con muchos monopolios, pues se había vuelto corrupto y la gente estaba harta. Por otro lado, Europa no era un imperio unificado, para nada. Estaba fragmentada en un montón de reinos y principados que competían entre sí. Para un gobernante, apoyar una nueva religión podía ser una jugada maestra para ganar poder y quitarse de encima las exigencias del Papa. Ahora, lo que de verdad nos hace pensar es que estas condiciones, la corrupción y la competencia política, no eran nuevas. Ya existían cuando otros intentaron sus reformas y fracasaron. Así que por sí solas, no explican el momento exacto de la explosión de 1517. Algo más tuvo que pasar. Y para encontrarlo, tenemos que mirar al otro lado, el lado de la oferta. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego la máquina. El verdadero cambio, el factor que lo alteró todo, fue una revolución tecnológica, la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg allá por 1455. Para darnos una idea del impacto de esta tecnología, pensemos en lo novedosa que era. A los primerísimos libros impresos, como la famosa Biblia de Gutenberg, se les llama incunables. La palabra viene del latín cuna, porque representaban, literalmente, el nacimiento de una nueva era. Eran los pioneros de la difusión masiva de información. Y cuando decimos masiva, hablamos en serio. Para el siglo XVI, el siglo de Lutero, se estima que en Europa se imprimieron 200 millones de libros. 200 millones, una cifra que, unas décadas antes, era simplemente inimaginable. Y para ponerlo en perspectiva, ese es un crecimiento de 10 veces comparado con toda la producción de los primeros 50 años de la imprenta. No fue solo un invento más, fue una explosión de información que cambió por completo las reglas del juego. Este gráfico lo deja clarísimo. Miren cómo se dispara la producción de libros por toda Europa. Y fíjense en Alemania, la cuna de la imprenta, y no por casualidad, de la Reforma. Las ideas de repente podían viajar más rápido y más lejos que nunca. Entonces, la cronología encaja, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos estar realmente seguros de que fue la imprenta la que impulsó la Reforma? Bueno, aquí es donde la economía moderna se pone el sombrero de detective para investigar la historia. El economista Jared Rubin tuvo una idea brillante. Se fijó en la distancia de las ciudades europeas a Maguncia, el lugar donde nació la imprenta. Descubrió que cuanto más cerca estaba una ciudad de Maguncia, más probable era que tuviera una imprenta a principios del siglo XVI. Y lo más importante, esa distancia no tenía nada que ver con si la gente de esa ciudad ya quería una reforma o no. Esto le permitió aislar el efecto puro de la tecnología. Y el resultado es demoledor. Una ciudad que tenía una imprenta en el año 1500 tenía casi un 30% más de probabilidades de convertirse al protestantismo un siglo después.
La tecnología no fue solo un factor más, no, fue un motor principal del cambio religioso. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Esta fusión de tecnología e ideología proyectó una sombra larguísima sobre los siglos siguientes, especialmente en un área que resultó ser fundamental, la educación. Seguro muchos han oído hablar de la ética protestante de Max Weber, esa idea de que los valores protestantes fueron el motor del capitalismo. Es una teoría muy influyente, sí, pero la verdad es que su conexión causal directa es difícil de probar y sigue siendo un tema de mucho debate académico. Para buscar evidencia un poco más sólida, podemos ver lo que los economistas llaman experimentos naturales. Hay dos casos fascinantes: las misiones de los jesuitas en Sudamérica y la competencia entre misiones católicas y protestantes en África. En Sudamérica, las misiones jesuitas entre los guaraníes pusieron un énfasis enorme en la educación. Y lo realmente increíble es que hoy, más de 200 años después de que los expulsaran, esas mismas zonas todavía tienen niveles de educación e ingresos notablemente más altos. Es una historia asombrosa de persistencia a largo plazo. Ahora, en África, la historia es un poco más compleja. Aunque las zonas con misiones protestantes suelen mostrar mejor educación, el factor clave no parece ser la teología en sí, sino la competencia. Donde las misiones católicas tuvieron que competir con las protestantes, sus resultados educativos mejoraron. El monopolio, una vez más, parece que no incentiva el mejor desempeño. Claro, y hay que ser cautelosos. El impacto de las misiones es un tema muy complejo. A menudo desarraigaron culturas locales y también es posible que se establecieran en zonas que ya tenían ciertas ventajas de antemano. La historia, como vemos, nunca es en blanco y negro. Bueno, después de todo este recorrido, ¿cuál es el punto crucial? ¿Cuál es la gran idea con la que nos podemos quedar de esta conexión entre una máquina, una reforma religiosa y el mundo en que vivimos? La conclusión fundamental es esta. La ideología protestante insistía en que cada creyente debía leer la Biblia por sí mismo, sin necesitar intermediarios. Esta demanda masiva de alfabetización personal, combinada con la capacidad de la imprenta para producir Biblias y panfletos baratos, creó una sinergia explosiva que impulsó la educación de una forma nunca antes vista. Y esta línea de tiempo lo resume perfectamente. La imprenta hace posible la reforma. La reforma impulsa la alfabetización a gran escala. Y esa alfabetización generalizada es la base sobre la que se construyen la Ilustración, la Revolución Científica y finalmente la Revolución Industrial. Es, literalmente, una reacción en cadena que dio forma a nuestro mundo. Y es que el propio Lutero lo sabía. Él reconoció el poder de esta tecnología. No la vio como una simple herramienta, sino como un instrumento casi divino para difundir su mensaje. Sabía perfectamente que sin la imprenta, sus ideas nunca habrían llegado tan lejos ni tan rápido. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, muy relevante para hoy. Hace 500 años, una revolución de la información cambió el mundo por completo. Hoy estamos viviendo en medio de la nuestra. La gran incógnita es, ¿cuáles serán sus consecuencias?